Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre los acontecimientos más destacados del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz. A continuación, los titulares. Kenia se vio sacudida por masivas protestas de ciudadanos que rechazan un proyecto de ley de finanzas promovido por el gobierno, una normativa que busca aumentar los ingresos estatales y reducir el déficit presupuestario mediante la asignación de impuestos, pero que los manifestantes señalan de encarecer el costo de vida. Más de 600 egipcios se encuentran entre los 1.300 muertos reportados por el calor extremo en Arabia Saudita durante la peregrinación del Hajj. El gobierno de Egipto revocó la licencia de 16 empresas turísticas, acusándolas de facilitar el viaje de peregrinos de manera ilegal a la ciudad de la Meca. Y a un mes de los Juegos Olímpicos les presentamos la historia de una joven de 16 años en Guinea que persigue su sueño de representar a su país en las competencias de judo de este evento. Mag Colma se dedica a la venta ambulante para poder asistir a sus lecciones y espera poder clasificar el próximo año. Vamos a empezar en Kenia, que fue escenario de manifestaciones civiles contra el proyecto de ley de finanzas, una medida impulsada por el presidente William Ruto y que planea la implementación de varios impuestos, lo que encarecería el costo de vida. Al menos 2 manifestantes fueron asesinados por la represión policial, mientras otros 200 quedaron heridos. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. La sociedad keniata contra la ley de finanzas, el polémico proyecto que impulsa el presidente William Ruto y que apoya el Fondo Monetario Internacional. Una necesidad del país africano de recaudar más dinero para aminorar el endeudamiento extranjero que supera los 1,56 mil millones de dólares y amortizar la caída del valor de su moneda. Tras las multitudinarias movilizaciones de la semana pasada, el comité que elabora el proyecto decidió remover algunas medidas, como el incremento del IVA en productos como el pan o la subida de impuestos a los vehículos automotor, servicios financieros y de telefonía móvil. Sin embargo, persisten otros como el arancelamiento mayor a las exportaciones y a la gasolina. Para los expertos, brindaría un respiro a la economía keniana, pero para la población es un encarecimiento del costo de vida en un país donde 1/3 de más de 51 millones de habitantes viven en la pobreza. Por eso, este domingo los jóvenes salieron a las calles a protestar, en un momento donde el desempleo joven es una de las principales falencias. En una locución, el presidente Ruto afirmó que la ley colaborará a impulsar soluciones en ese aspecto. Lo que queremos asegurarles a los jóvenes es que estamos preocupados por sus problemas, porque conocemos el desafío del desempleo en nuestro país. Permítanme decirles también a los jóvenes de nuestra nación que en el presupuesto de este año también hemos aumentado los préstamos para educación superior profesional. Durante las protestas, 2 civiles fallecieron por la represión policial, 200 fueron heridos, mientras otras cientos fueron arrestadas o secuestradas, tal denunció la Comisión de Derechos Humanos de Kenia. En otras noticias de Kenia, el presidente William Ruto encabezó el acto en el que envió el primer grupo de 400 agentes de la policía que harán parte de la misión de la ONU para restaurar el orden en Haití, devastado por el conflicto y controlado en gran parte por las bandas criminales. El mandatario dijo que los oficiales fueron seleccionados por su integridad, profesionalismo y capacidades. Esta misión resulta polémica debido al largo historial de abusos de la policía keniana y las denuncias de violaciones cometidas tras otras misiones de paz en Haití. Pasamos a Egipto. Más de 600 ciudadanos de este país se encuentran entre las más de 1.300 víctimas mortales que dejaron las altas temperaturas durante la peregrinación del Hajj en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Según las autoridades locales, la gran mayoría de los fallecidos egipcios eran peregrinos no autorizados, es decir, que no contaban con la visa que exige el reino para realizar el Hajj, que es uno de los 5 pilares del Islam y que los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida. Tras esto, Egipto revocó la licencia de 16 agencias de viaje que permitieron estos desplazamientos y las acusó de no brindar los servicios adecuados para los viajeros, dejándolos en el limbo en medio del clima abrasador. Los directivos de estas compañías fueron remitidos a la Fiscalía egipcia para su investigación. En Ruanda se lanzó este fin de semana la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas, las cuales se celebrarán el 15 de julio. Paul Kagame, en el poder desde 2000, se presenta a la reelección tras un reciente cambio constitucional que le permite aspirar a 2 mandatos más. Del lado de la oposición, solo otros 2 candidatos han sido autorizados a presentarse por la Comisión Electoral.
Es el candidato indiscutible en estas elecciones. Paul Kagame gobierna Ruanda desde hace 24 años. En las 3 últimas elecciones ha obtenido más del 90% de los votos y gracias a una controvertida reforma de la Constitución podrá presentarse a otros 2 mandatos de 5 años y, si gana, permanecer en el poder hasta 2034. Comandante del Frente Patriótico Ruandés que puso fin al genocidio Tutsi en 1994, es desde entonces la figura central de la vida política y el hombre fuerte del país. Tras haber garantizado la estabilidad y el crecimiento de Ruanda, tiene en su haber un sólido historial económico. No entendemos la democracia de la misma manera, pero tenemos nuestra forma de interpretarla. Todo lo que hacemos se basa en eso. Esto es lo que hace único al Frente Patriótico Ruandés y contribuye al cambio en la vida de todos los ruandeses. La otra cara de la moneda es la represión de los opositores políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil. Es precisamente la cuestión de las libertades políticas e individuales la que destaca Frank Habineza, descrito como el único opositor tolerado del país. Líder del Partido Verde Democrático, ya fue candidato en 2017, obteniendo menos del 1% de los votos. A pesar de ello, su partido consiguió 2 de los 80 diputados elegidos en 2018. Hablamos de democracia, también tenemos que tener seguridad. Entonces estamos hablando de integración regional, asegurarnos de que ningún país pueda cruzar su frontera con Ruanda. Si tenemos problemas o cuestiones, esas cuestiones deben resolverse amistosamente. El tercer hombre de esta campaña es el candidato independiente Philippe Pagimana, un antiguo periodista que regresó del exilio en 2017 para presentarse a las elecciones presidenciales. También él obtuvo menos del 1% de los votos. No considerado realmente un opositor a Paul Kagame, se incorporó al gobierno en 2021. En Namibia, un tribunal superior declaró inconstitucional 2 leyes de la era colonial que criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que se considera ya como una victoria histórica para la comunidad LGBTIQ+ en este país. Grupos activistas celebraron el dictamen y afirmaron que las leyes perpetuaban el círculo de discriminación contra personas homosexuales. Jesús Yajure nos amplía en el informe. Júbilo en la comunidad LGBTIQ+ en Namibia. El Tribunal Superior de la capital declaró inconstitucionales e inválidos los llamados delitos contra natura y la sodomía, en un caso presentado por un activista local. La sentencia anula leyes que datan de 1927 y que Namibia heredó de la época colonial, pero que mantuvo tras independizarse de Sudáfrica en 1990. Grupos activistas y personas homosexuales celebraron el dictamen. Today is really a momentous day for all Namibians who love human rights. Es un día trascendental para todos los namibios que aman los derechos humanos, que aman nuestra Constitución, la igualdad y la promesa de felicidad de nuestra Constitución. Para mí significa que mi vida, mi amor, ya no volverán a ser un delito. Durante los últimos 30 años siempre hemos sido criminales a la fuga. For the past 30 years, as a gay man, we've always been criminals on the run. Aunque las condenas eran relativamente escasas en Namibia, estas leyes incentivaban la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ y hacían que las personas homosexuales vivieran con miedo a ser detenidas. Estamos increíblemente eufóricos. Esto significa que estamos un paso más cerca de la igualdad, un paso más cerca de la igualdad de oportunidades, de tener nuestros derechos, de sentirnos protegidos, de sentirnos seguros en nuestro propio país. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en más de la mitad de los 54 países africanos, según ILGA, Organización Internacional de Apoyo a los Derechos LGBTIQ+. Sudáfrica despenalizó las relaciones homosexuales y es el único país del continente que permite a las parejas LGBTIQ+ adoptar niños, casarse y formar uniones civiles. El año pasado, Uganda promulgó una de las leyes anti-LGBTIQ+ más duras del mundo, que incluía la pena de muerte por homosexualidad agravada, a pesar de las condenas generalizadas de Occidente. Y finalizamos en Guinea con la historia de Mag Colma Bangoura, una joven de 16 años, quien de un lado ha sabido sortear desafíos como los limitados recursos de su familia para entrenarse en el judo mientras se desempeña como vendedora ambulante. Su sueño es representar a su país en los Juegos Olímpicos, a los que no pudo clasificar este año, mientras enfrenta también la presión social que sugiere que este es un deporte para hombres. Veamos. Mag Colma Bangoura tiene 16 años y un objetivo claro: representar a su país, Guinea, en las competencias de judo de los Juegos Olímpicos.
El judo es duro, pero se trata de corazón. Si tienes corazón, puedes hacerlo. Un sueño que equilibra con la venta de productos que realiza de manera ambulante y que es el sustento de su familia. Es a través de este negocio que alimento a mi familia. Con ello consigo el dinero para el transporte. Pero si es mamá la que viene a trabajar, ella me da el transporte para poder ir a entrenar. Puedes ver que toda mi familia me apoya en la práctica del judo. Es con el respaldo de su madre que ha desafiado las presiones sociales que sugieren que el judo no es un deporte apropiado para las mujeres. Si hubiera escuchado lo que decía la gente, ella no estaría donde está hoy. Pero me mantuve firme en mi decisión, porque es mi responsabilidad guiar a mi hija. Bangura practica este deporte todos los días. Los limitados recursos de la familia no han disuadido sus ambiciones y aunque no se clasificó para los Juegos Olímpicos de este año, no planea dejar de entrenar. Piensa lograr su objetivo el próximo año y dice que una vez que explote su carrera como judoka, planea unirse al ejército. De esta manera despedimos este episodio de África 7 días. Recuerde que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.